Psalm 63. Hay que orar mucho por la Javi. Acabo de llamarla a hermana. Después te cuento. Voy a llamarlos. Termino de transmitir y les voy a llamar para conversar con ellos. Con Cristo siempre reinaré, dicha inmortal, allá tendré con Jesús. Canta tú también. Dulce Salvador. Dulce Salvador, el salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy, de inmortal la tendré. Con Cristo siempre reinaré, gloria inmortal, allá tendré con Jesús. Muy bien, hermanos, buenas noches desde Santiago de Chile, la Iglesia Bautista Victoria. Queremos saludarles a cada uno de ustedes. Especialmente un saludo a los hermanos de la Iglesia Bautista Victoria aquí en Santiago, y un saludo a los hermanos en Perú que nos ven siempre en las transmisiones, nos ven en Arequipa, en Lima, en Tacna, entonces estamos contentos con ello. Y también un saludo a los hermanos en Estados Unidos que nos ven, el hermano que nos ve en Nueva York, no me acuerdo su nombre en este minuto, un saludo para él. Y también para los hermanos que nos ven en diferentes lugares de Chile, tanto en Copiapó, el otro día nos estaban viendo acá en Chiloé. Entonces un saludo para cada uno de ustedes. Muy bien. Entonces empezando con los consejos que tenemos, ya sabemos nosotros que tenemos que obedecer a las autoridades. En este tiempo de pandemia, lo que nos corresponde es obediencia, ¿verdad? Obedecer a las autoridades, orar por ellos para que tengan sabiduría y tomen las medidas más sabias que corresponden. También tratar de guardar la cuarentena, no salir si no es solamente necesaria, lavarse las manos, tomar precauciones. Se dan cuenta, entonces estar un poquito aislado de las personas, y de esa manera evitamos este problema del contagio y todo eso. Sobre nuestros deberes como creyentes, ya sabemos, es tiempo en que necesitamos orar, ¿verdad? Y como hemos explicado algunas noches ya, nuestras oraciones ahora tienen que ser diferentes. Ya no son oraciones superficiales o religiosas, tienen que ser oraciones intensas, oraciones profundas, ¿verdad? Y también otro deber que tenemos como creyentes es leer la Biblia. Y no solamente leer, sino estudiar la Biblia. ¿Entiende? Muchas veces pasamos más tiempo, no sé, en un celular, chateando y cosas, cuando ahora es cuando debemos pasar tiempo en las Escrituras. Usted pasa un tiempo en las Escrituras leyendo, luego
meditando las escrituras, entonces Dios le va a hablar claramente. Y también nuestro deber como creyentes ahora es compartir el Evangelio usando las redes sociales, como ya hemos explicado, ¿verdad? También nuestros deberes como padres y esposos, tener un tiempo especial en la casa, pasar tiempo de calidad y ser el ejemplo para nuestros hijos. Muy bien, y también un deber que tenemos como Iglesia Bautista Victoria, todos los domingos, ya sabemos, la hermana Paulina está en la iglesia, así que los que ya saben lo que deben hacer simplemente se acercan y cumplen con lo que corresponde. Y todos los días a las 10 de la noche nosotros estamos orando. Entonces esta noche vamos a orar. El texto guía es el Salmo 24. Y por favor dentro de los motivos de oración oremos también por Francisco y Javier, por la salud de ellos, que Dios los proteja y bueno, por toda la familia del hermano Iván. Bueno, por todos, pero de una manera especial por ellos. ¿Entiende? Entonces eso serían en cuanto a lo que nos corresponde hacer. Y en cuanto a los avisos, no se olviden, los martes estamos saliendo a las 8:30 de la noche, los jueves 8:30 de la noche y los domingos 10:30 de la mañana y 8:30 de la noche. Así que bienvenidos a todos. Entonces en esta noche vamos a empezar con el estudio bíblico. Vamos a orar, oramos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por ser bueno con nosotros y te rogamos que en esta noche tú tomes tus escrituras, en la porción de las escrituras que tú has elegido, Señor, y tú hables a nuestros corazones. Bendice, Padre Celestial, tu palabra, Señor, y tú habla, Señor. No sea el hombre hablando, sino tú, Señor. Tú conoces, Señor, cada persona, conoces cada situación específica y tú sabes que algunos, Señor, necesitan consuelo, otros, Señor, necesitan ser confrontados, otros necesitan ser exhortados, otros animados, otros, Padre Celestial, ser motivados. Y tú usas tus escrituras, Señor, de acuerdo a la situación personal de cada uno de tus hijos. Y aún, Señor, si hay alguno que no te conoce, Padre Celestial, tú puedes poner en su corazón, tú puedes abrir su corazón, Señor, para que en esta noche te acepte como su Salvador personal. Y si hay hermanos que están alejados, Señor, tú usa también este mensaje o usa este tiempo para que ellos puedan volver a la comunión contigo. Damos gracias por ser bueno contigo y también queremos rogarte, Señor, por aquellos que están infectados, por aquellos que están, Padre Celestial, enfermos en los hospitales. Y te rogamos también por los médicos, por las autoridades. Tú haces una obra grande en este tiempo. Sabemos que tú tienes el control. Y en ese sentido ponemos nuestras vidas en tus manos, comprendiendo o convencidos de que en tus manos, Señor, no nos pasa nada. Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces, en esta noche ya nos toca estudiar el Salmo capítulo 63, ¿verdad? El Salmo 63. Vamos a leerlo, pero antes de eso ya sabemos, este Salmo 63 se cree que fue escrito por David en el desierto de Judá. Y cuando él estaba huyendo de su hijo Absalón, que se levantó contra él y obviamente dirigió un golpe de estado contra su propio papá, ¿verdad? Y entonces este evento está registrado en 2 de Samuel capítulo 15 hasta el capítulo 19, ¿no? Entonces nos relata, capítulos anteriores nos relatan acerca de todas las desgracias primero que tuvo que enfrentar como familia. Sabemos antes de que Absalón golpee a su papá o tome el poder o empiece a perseguir a su papá, ¿qué había pasado? Algunos antecedentes que podemos ver. Entonces en el capítulo 15 encontramos cuando uno de los hijos de David, que se llamaba Amnón, abusa de su hermana Tamar. Y bueno, obviamente era su media hermana. Y ella sí era hermana de Absalón. Entonces, obviamente esto es todo un escándalo y todo eso. Y encima la Tamar salió súper lastimada. Y se entera su hermano Absalón. Y su hermano Absalón decía, muy bien, Tamar, cuida, descansa nomás. Entonces, ¿qué sucede? Un día, pasado un tiempo, Absalón prepara una fiesta ahí en su casa y va y le pide permiso a David para que vaya su hermano Amnón.
y David obviamente le da permiso porque pensaba que como ya pasó el tiempo, entonces este asunto ya se terminó. Pero Absalón tenía en su corazón obviamente el hecho de vengarse. Había venganza en su corazón sobre este asunto que había cometido Amnón. Entonces llega Amnón ahí a la fiesta y Absalón le ordena a sus siervos, a sus soldados, a su guardia, dice, cuando vean que Amnón ya esté ya un poco ebrio, entonces ustedes van y lo asaltan, lo matan. Y efectivamente eso fue lo que sucedió, mataron a Amnón. Entonces fue todo un acontecimiento, toda una tragedia, y Absalón huye. Entonces se va a vivir ahí al norte ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pasa el tiempo, pasan como 2 años, entonces Absalón regresa, ¿entiende? Regresa a Israel. Y obviamente David no lo recibe, entonces Absalón, ¿qué hace? Absalón se para en la puerta del palacio del rey y va ganando el corazón de cada persona. Entonces finalmente ya sabemos en esta historia, Absalón, ¿qué hace? Absalón encabeza una rebelión y se levanta contra su papá, se levanta contra el rey David. Entonces, ¿qué sucede? Él va a tomar el poder, él va a entrar a Jerusalén y David y los suyos, David y su familia, sus hijos, ¿qué hacen? Huyen. Y por eso se cree que este salmo lo escribió él en el desierto de Judá. Y voy a leer algunos versículos ahí para poder, ya nos estamos contextualizando, ¿no? En 2 de Samuel capítulo 15 o 16, vamos a leer algunos versículos acá. 2 de Samuel capítulo 15. Entonces ahí está. Aconteció que después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado eso es lo que le estaba contando, a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocios, que yo les haría justicia? el típico golpista, ¿verdad? Y dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. El típico político, ¿entiendes? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así, mira lo que dice, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Se dan cuenta? O sea, era un plan, algo bien establecido. Él planificó. Cuando iba a tomar el poder, cuando iba a golpear, a sacar a David, no solamente iba a ser un golpe militar, sino un golpe político. O sea, él ya estaba ganando arraigo en las masas, en la gente de Israel. Y tiempo atrás. O sea, este plan no se hizo de la noche a la mañana. Este plan duró tiempo, porque eso es lo que estamos viendo acá, se desarrolló buen tiempo. Y dice, al cabo de 4 años, se da cuenta, durante 4 años, que estaba haciendo? Estaba robando, dice, el corazón de la gente de Israel. O sea, estaba logrando la simpatía. ¿Qué estaba haciendo él? Él era un buen político en todo caso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender, los políticos obviamente se aprovechan de las circunstancias, de situaciones específicas. ¿Para qué? Para dar discursos o para asumir posturas que van a robar el corazón de las personas. Eso es exactamente lo que está haciendo Absalón aquí, ¿verdad? Y dice ya, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria. Ve, ahí estaba, después de que mató a su hermano, ahí se había ido. Está diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. O sea, y encima mentiroso, ¿no? Y el rey le dijo, ve en paz, y se levantó y fue a Hebrón. Entonces, ¿a qué fue a Hebrón? A Hebrón simplemente fue porque ahí iba a empezar la rebelión. Y Hebrón obviamente era una ciudad muy importante. ¿Se acuerdan cuando vemos capítulos atrás en Primera de Samuel o Segunda de Samuel, perdón, cuando empieza
¿Dónde coronan a David como rey? En Hebrón. Entonces Hebrón era una ciudad bien importante. Dice el 10, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Ven? Es interesante. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Dan cuenta? Entonces, era una conspiración, era un golpe de Estado muy bien planificado, muy bien planeado. Y Absalón sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Conocía el teje y maneje de esta situación. Entonces, ya al versículo 13 vamos ahí. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, acá está, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y era la ciudad a filo de espada. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces ellos tienen que huir. ¿A dónde? Huyen ahí donde les decía, al desierto de Judá, ¿verdad? Entonces ya saltando unos versículos, por ejemplo, ¿dónde está? En versículo 17, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con los cereteos y peleteos, parte de su tropa, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Después vamos al 21 o al 22. Entonces David dijo al 23 mejor. Y todo el país, versículo 23, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Ahí está, cruzan ya un río, temiendo a sí mismo. ¿Dónde está? Asimismo pasó el rey y todo el pueblo, pasó al camino que va al desierto. ¿Se dan cuenta? Y aquí también iba Sadoc con él y todos los levitas que llevaban el arca, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos ya al versículo 29, dice entonces, o 31, hola, hasta ahí. Entonces ahí está huyendo de esta conspiración, de este golpe de Estado. Entonces, era una situación caótica para David, era una situación difícil, era una cosa súper trágica. ¿Se da cuenta? ¿Por qué era trágica? Porque, obvio, él ya es mayor, es ya alguien de la tercera edad, ¿verdad? Él ya, probablemente aquí estamos hablando de un hombre, no sé, de 70 y tantos años, ¿entiende? Son los últimos años de su vida. Y así de ancianito, ¿qué hacen? El que encabeza el golpe de Estado es su propio hijo. Entonces era trágico, primero porque él ya era mayor, segundo porque estaban faltando el respeto al rey que Dios había establecido, y tercero porque era su propio hijo, y todavía eso era mucho más doloroso. Entonces, David, ¿cómo enfrenta esta situación? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo podemos enfrentar las situaciones que son súper complicadas? Hay dos maneras de enfrentarlas, ¿verdad? Uno es, como la mayoría de los seres humanos, quejándose, peleando contra Dios, renegando contra Él, tirando la toalla, bajoneándonos y todo eso. Y decimos, no, ¿cómo es posible, Señor? Mira esto. ¿Entiendes? Cuando nosotros reaccionamos de esa manera, simplemente perdemos. ¿Entiende? Lo que nosotros debemos aprender es reaccionar de una manera diferente, tener una actitud distinta. Y eso fue lo que David hizo. Del palacio al desierto. Imagínense la diferencia. En el palacio, ¿qué hay en el palacio? En el palacio son puras alfombras, hay muebles, no sé, enchapados de oro. En el palacio David obviamente tenía todas las comodidades. Me imagino que sus dormitorios eran amplios, muy bonitos, ¿verdad? Tenía sus baños, sus comedores, tenía sus cocinas, tenía sus sirvientes. Todo ordenado, ahí estaba su trono, ahí estaba su despacho, su oficina. Todo eso tenía David. Y tiene que huir al desierto. Y en el desierto David no tiene ninguna de las comodidades que le ofrecía el palacio. Entonces David podía haberse quejado, David podía haber renegado contra Dios,
Pero ¿qué hizo David? David hizo todo lo contrario, ¿se da cuenta? Y por eso el Salmo 63 es uno de los salmos más preciosos. O sea, todos los salmos son hermosos, pero el Salmo 63 ¿cómo te puedo decir? Está expresando el corazón de David. En lugar de quejarse, David está aceptando su condición, y lo que David está mostrándonos en este salmo es un anhelo ardiente, el anhelo ardiente que tiene de Dios, ¿entiendes? Y eso es lo que encontramos acá, y vamos a leerlo y luego vamos a explicar. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 63. Mira lo que dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, ¿ven? Ahí está en el desierto, donde no hay aguas. Fíjate, no había aguas, para ver tu poder y tu gloria. O sea, si uno está en tierra seca y árida, o mejor dicho, si uno está dentro de la pandemia, en esta cuarentena, ¿qué diría? La mayoría se van a quejar: no, ¿cómo es posible? ¿Dónde está Dios? No, pero ¿qué dijo David? En tierra seca y árida. O sea, aún dentro de la pandemia, aún me pase lo que me pase, Señor, mi alma te anhela ardientemente. Eso es lo que estamos leyendo ahí. Entonces, yo sigo leyendo. Versículo 2 dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mira lo que es el 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y dice, versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Versículo 5, esos 4 versículos son tan preciosos. Bueno, leamos todo. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Entonces, a pesar que estoy en el desierto, sé que tú me vas a mantener, lo que está diciendo. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Él tenía esperanza definitivamente de que iba a volver, iba a ganar esto, ¿verdad? Esta batalla. Y dice ahí, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Versículo 9, pero los que para destrucción, habla de sus perseguidores, pero los que para destrucción buscaron mi vida, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Versículo 11 estamos. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Entonces, en este salmo, como decía, él enfrenta la situación caótica, trágica, el golpe de Estado, lo enfrenta desde un punto de vista distinto, no quejándose, sino asumiendo una actitud correcta. ¿Entiendes? En otras palabras, una actitud de humildad. Acuérdense bien claro una cosa: Dios siempre va a resistir al soberbio, pero Dios, dice, va a dar gracia al humilde. Y eso fue lo que hizo David. Por eso le decía, hay 2 maneras de enfrentar una crisis. Uno es con soberbia o uno es con humildad. Uno decide, la decisión está en uno. ¿Entiendes? La decisión no está en las circunstancias, porque las circunstancias pueden ser adversas. Las circunstancias no las podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar o lo que sí podemos controlar es nuestra actitud, es nuestra decisión frente a estas circunstancias complicadas. ¿Con qué actitud queremos enfrentarlo? ¿Humildemente o con soberbia? ¿Entienden? Entonces, tenemos que entender eso. Y cuando nosotros nos humillamos, obviamente Dios nos oye, porque eso es lo que le encanta a Dios. Porque ¿cómo se llama? La raíz de todos los pecados, de todos los males, siempre es la soberbia, la altivez, el orgullo. Y de hecho, cuando Satanás se rebeló, antes de llegar a ser Satanás, ¿qué había en su corazón? En su corazón había soberbia, ¿entiende? Entonces, la soberbia es resistencia a Dios. Entonces, por lo tanto, Dios abomina eso. Entonces, David, obviamente, la pregunta es, ¿y David por qué no se quejó? Por ejemplo, como Saúl. David se humilló. ¿Sabe por qué? Porque David conocía a Dios. Es la diferencia. Entonces, cuando tú conoces a Dios, obviamente tú vas a reaccionar humildemente. Ahora la pregunta es, ¿cómo conocemos a Dios? Nosotros no podemos conocer a Dios si no es a través de su palabra. Porque mucha gente solamente se dedica a orar. Oran y gritan y todo. Y piensan que Dios va a escuchar eso. No.
primero tenemos que conocer a Dios. Por eso cuando Él dice, mejor es tu misericordia que la vida. ¿Y cómo sabía que la misericordia era mejor que la vida? Porque Él, eso es lo que había estudiado, lo que había leído en la palabra. Entonces, por eso le digo, usted debe leer la Biblia. La Biblia es el alimento espiritual que necesitamos. Dice, así como un niño chico, ¿qué es lo que quiere? Un niño chico quiere leche. ¿Y por qué quiere leche? Porque en la leche están todos los nutrientes, ¿verdad? Las vitaminas y todo eso. Y los niños recién nacidos, obviamente, entonces toman ahí la leche de la mamá y se nutren, se alimentan. Y cuando tienen hambre, ¿qué hacen los niños? Un niño llora y grita. Entonces dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es esa leche espiritual no adulterada? La Biblia. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación, ¿ve? O sea, para que ya crezcamos para no caer en pecado. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que encontramos acá. Entonces, vamos a ver aquí tres cositas. Entonces, en este salmo hemos dividido en tres partes. Primero vamos a ver el anhelo que tenía el salmista. ¿Por qué tenía un anhelo? Porque estaba recordando los servicios en el templo. Y como ahora, en este tiempo de pandemia, nosotros, hay algunos hermanos, tenemos ese anhelo de volver a nuestros templos y de alabarle allí, ¿no? Extrañamos ese tiempo en que todos juntos congregamos y cantábamos, Cristo es mi dulce Salvador. Nuestra hermana Darlene, cuando tocaba el piano, y uno de los himnos preciosos que siempre sale, Cristo es mi dulce Salvador. A mí en particular, es uno de mis himnos favoritos. Yo estoy en la noche durmiendo, qué sé yo, ese es mi himno favorito, entre otros obviamente. Entonces uno echa de menos eso, ¿verdad? Entonces por eso acá el salmista tiene un anhelo, porque estaba recordando ahí los servicios en el templo. En segundo lugar, vamos a ver no solamente los anhelos, sino la aspiración del salmista. Él estaba convencido de lo que haría cuando vuelva. Cuando vuelva, él alabaría al Señor, él haría cosas ahí. Y finalmente también, y en tercer lugar, tenemos el afán del salmista. O sea, afán me refiero porque él tiene una solicitud para sus perseguidores. Ora, porque sus perseguidores sean disciplinados por Dios. Y de hecho, él no enfrenta a sus perseguidores, sino él permite que Dios, y después obviamente manda a su ejército, al final matan a Absalón. Pero todo eso era con la mano de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces empecemos a desarrollar. En primer lugar veamos el anhelo del salmista. Un anhelo es un deseo ardiente, un deseo más allá de lo común. Y cuando nosotros sentimos un anhelo, no es un simple deseo. Por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia, ¿verdad? ¿Cuánto no anhelamos? Por ejemplo, ayer hablé con mis papás, con mi familia. Y ellos me decían, ¿cuándo vienes a vernos? ¿Te das cuenta? Y no se puede, pero tengo un anhelo de ir, verlos y abrazarlos. ¿Se dan cuenta? Eso es un anhelo. Un anhelo. Entonces, él tenía un anhelo ardiente. ¿Por qué? Porque estaba en el desierto. Cuando estaba en el templo, cuando estaba en Jerusalén, ¿cuál era su costumbre? Ir a los servicios, ir al templo, ir a alabar a Dios, ir a orar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué anhelaba? ¿Qué anhelaba el salmista? Primero anhelaba buscar a Dios. Por eso dice ahí, Dios, versículo 1, Dios, Dios mío, eres tú. ¿Das cuenta? Ahí está su anhelo ardiente. De madrugada te buscaré. ¿Se da cuenta? Eso, o sea, él en el desierto no perdió la costumbre. En el desierto siguió buscando a Dios. Y que cuando uno, por ejemplo, no puede dormir, ¿qué es la mejor cosa que puedes hacer? La mejor cosa que puedes hacer cuando te despiertas 1 de la mañana, 2, 3, 4 y no puedes dormir. Algunos, no sé, toman su celular, empiezan a chatear o hacer tonteras. Pero la mejor cosa, la mejor receta es buscar a Dios. Dice, de madrugada te buscaré. Y dice, ¿por qué? Dice, mi alma tiene sed de ti. En el desierto él sentía una sed, entonces está tomando esa figura. Tengo tanta sed. ¿De qué? De beberme la palabra de Dios. Eso es lo que decía, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Te anhelo, Señor, anhelo estar en tu templo, anhelo estar alabándote. Y dice ahí, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ahora él decía, ahora efectivamente siento lo que es tener sed. Y así como mi cuerpo tiene sed, mi alma, mi espíritu tiene sed de tu palabra. Entonces, ¿qué estamos viendo acá en David? El anhelo del salmista. Él tenía un anhelo
de buscar a Dios. Él estaba diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed. ¿Ve? Lo que le estaba diciendo, con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero desea cual tierra árida sedienta sin agua. Entonces, ahí está. Él tenía un anhelo de buscarle. Pero no solamente eso. En segundo lugar, estamos en el primer punto. El anhelo del salmista. 1, anhelo de buscarle. 2, él tenía un anhelo de verle. Versículo 2, cuando dice, para ver tu poder y tu gloria. ¿Entiendes? ¿Y qué es su poder y su gloria? Las obras majestuosas del Señor. Me imagino cuando él veía el templo era majestuoso, el templo era bonito. Y él estaba preparando obviamente para la construcción del templo de su hijo Salomón. Ese es el otro templo, ¿no? Pero ahí me imagino que él estaba viendo el arca del testimonio, estaba viendo ahí el tabernáculo que no sé qué tenía en el desierto y habían llevado ya el templo allá, ¿entiende? Entonces todo eso estaba viendo y dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, ¿viste? Entonces, obviamente eso es lo que quería ver. ¿Y qué había visto en el santuario? Cuando él se arrodillaba, obviamente sentía la presencia del Señor. Entonces tenía un anhelo de buscarle, tenía un anhelo de verle ahí. ¿Cuántos de nosotros tenemos el anhelo de ir a nuestros templos? Si bien es cierto, Dios está en todas partes. Dios, donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo. Pero ¿no es bonito acaso cuando todos los hermanos nos reunimos, no sé, por 50, 60 personas o más, vamos al templo y todos juntos cantamos, no sé, por gracia admirable, Cristo es mi dulce Salvador, o la roca, que Cristo es la roca, o santo, santo, santo. ¿Das cuenta? Anhelamos ver ahí, ver la gloria de Dios. Como uno es igual, cuando nosotros vamos al templo, a veces tenemos servicio los jueves, qué sé yo, y llega gente nueva y muchas veces algunas personas nuevas que van a la iglesia se convierten a Cristo. Entonces, eso es ver su gloria. Entonces, él anhelaba buscarle, anhelaba verle, pero también él anhelaba alabarle. En el versículo 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿Te das cuenta? Entonces, tenía esas ganas de ahí. Y él obviamente, aún en el desierto, podía alabarle. ¿Sabe que cuando un cristiano está contento, qué hace? Siempre alaba al Señor. Y cuando un cristiano está triste, obviamente hay que orar y todo eso, pero cuando alabamos al Señor, nosotros hacemos alegrar el corazón de Dios. Y porque él sabe, ¿por qué quería alabar a Dios? Porque sabía que la misericordia de Dios era mejor que cualquier otra cosa. Y por eso te voy a alabar. Mis labios te alabarán. Porque tu amor es mejor que la vida, o tu misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán, o con mis labios yo te alabaré. ¿Verdad? Ahora, ¿qué más? Tenía el anhelo de bendecir. Versículo 4a, cuando dice, así te bendeciré en mi vida. ¿Ve? Él tenía ese deseo, ¿te das cuenta? Ese anhelo, ¿entiendes? Y no solamente eso, también tenía el anhelo de adorarle. Versículo 4b, cuando dice, y así, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Para qué alzaban las manos? Alzar las manos era una señal de alabanza al Señor, de adoración al Señor, de humillación. Se humillaban en el suelo, se arrodillaban y alzaban sus manos y empezaban a alabar al Señor. Entonces, hemos visto el anhelo del salmista. Él anhelaba todo eso, anhelaba buscarle, anhelaba verle, anhelaba alabarle, anhelaba bendecirle, anhelaba adorarle. Estaba en el desierto. Él no se quejó allí, él no se puso seguramente lloró, pero él no lloró de autocompasión o de autoconmiseración, como muchas veces nosotros. Nos pasa algo ya, pura autocompasión, ay, me pasó esto, que allá. No, él cuando lloró, él lloró delante del Señor. Y él demostró qué cosa, un anhelo ardiente, un anhelo profundo por Dios o para Dios. La pregunta es, en este tiempo de pandemia, como si estuviéramos en el desierto, ¿estás anhelando la presencia de Dios en tu vida? ¿Anhelas a Dios? ¿Anhelas congregarte? ¿Anhelan? ¿Se acuerdan cuando salimos el último paseo que fuimos aquí cerca ahí donde se bautizaron los hermanos? ¿No fue tan precioso eso? Un grupito de hermanos, ahí fuimos, ahí se bautizaron los hermanos. Eso pasó en febrero, ¿no les parece? Y unos años atrás, ¿se acuerdan que fuimos a un retiro, por ejemplo, aquí en Paine? Y fuimos hartos hermanos, más de 50 hermanos, estuvimos ahí 3 días,
estuvimos viernes, sábado y domingo, si no me equivoco. Y ahí también se bautizaron unos como 5 o 6 hermanos se bautizaron ahí. Entonces todo eso, ¿uno no anhela acaso eso? ¿Anhela todo eso? ¿O acaso no anhelan nuestros propios niños? ¿No anhelan todos los domingos ir a la iglesia? Yo me acuerdo de mi nietecita Abby, en sus labios, lo único que había es Vicente, o ¿cómo se llama? O Ralph, porque sus amiguitos, ¿entiendes? Y cuando estaban allá en la iglesia, oh, eso se tiraban, qué sé yo. Pues tienen un anhelo de estar allí, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es tu anhelo? En segundo lugar, vamos a ver la aspiración del salmista. Él estaba convencido de que iba a volver. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Entonces, y él empieza a hablar, a pensar en su mente lo que él va a hacer cuando vuelva a Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la aspiración del salmista cuando vuelva a Jerusalén? Versículo 5 dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. ¿Dónde allá? ¿Y qué significa eso? Significa, en otras palabras, mi alma quedará satisfecho como de un suculento banquete, o quedará muy satisfecho como el que disfruta de una comida deliciosa. Es lo que está diciendo ahí cuando dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. ¿Entiendes? ¿Dónde? En Jerusalén, cuando yo vuelva allá. ¿Entiendes? Y aún ahora, decía él. ¿Por qué? Porque tu palabra es mucho mejor. ¿Entiendes? Y seguimos leyendo en el versículo 5 mismo, cuando dice, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Ven? Entonces él dice, yo voy a volver allá y te voy a seguir alabando. ¿Con labios de qué? De júbilo, de victoria. Es como, termina la pandemia, nos reunimos en la iglesia. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a alabarle al Señor, nos vamos a poner de rodillas. Gracias, Señor. ¿Entiende? Me imagino que cada hermano va a pedir su himno favorito. Bueno, ¿qué quiere cantar, hermano? Quiero cantar dulce comunión. Otros que dirán santo, santo. Otros, ¿entiende? Todos ahí, sus especiales. Y dice, porque dice ahí, con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Y júbilo qué significa? De alegría. Ahí significa gozo, con labios de gozo, ¿verdad? ¿Entiendes? Y no solamente eso era su aspiración. Otra aspiración que tenía está en el versículo 6, cuando dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho. ¿Dónde? En Jerusalén, dice. Cuando me acuerde de ti por las noches ya cuando estoy acostado. Porque el lecho es la cama. Cuando esté acostado ahí, te voy a alabar, Señor. Y te voy a dar las gracias. ¿Y qué más decía él? Dice ahí, versículo 6, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Qué significa eso? Cuando pienso en ti toda la noche. Eso significa vigilia, o sea, estar despierto a veces, no puedes dormir. ¿Qué hay que hacer en el tiempo en que no hay que dormir? Hay que meditar en la palabra de Dios. Hay que meditar en las escrituras, ¿entiendes? O hay que tomar una Biblia y hay que leer. A veces uno entiende mucho más cuando uno se despierta a medianoche, o no sé, a la 1, 2 de la mañana, y toma una porción de las escrituras. No sé, yo a veces estoy para enseñar el domingo. El domingo no sabía qué enseñar, pero todos los días siempre leo 2, 3 capítulos de la Biblia. Bueno, tengo varias Biblias, ¿no? Una Biblia de cabecera que siempre la leo para mí, levantándome. Después, ya cuando estoy sentado, leo otra Biblia más grande. Después, cuando ya salgo allí, leo otra Biblia. Y así diferentes pasajes. Entonces, estaba pensando el domingo, ¿qué voy a enseñar? Y Dios bien clarito me mostró cuando, Primera de Pedro, capítulo 4, cuando enseñé el domingo, el resto de la vida que nos queda. Muy claro Dios me habló. Dios habló a mi corazón tan profundamente. Y yo dije, acá está, tengo el mensaje. ¿Se da cuenta? Entonces eso es, tenemos que meditar en las escrituras. Por eso él decía, cuando medite en ti, en las vigilias de la noche. Cuando medite en ti. O sea, normalmente qué hacemos? No sé, pues nos despertamos ahí, moviéndonos de un lugar a otro, qué sé yo. Ponemos a meditar tal vez, yo me acuerdo del partido Perú-Chile. Eso es una tontera, algo pasado. No tenemos que meditar en las escrituras, o meditar en los hermanos, pensar en los hermanos, orar por cada uno de ellos. Cuando nosotros meditamos, cuando decimos, Señor, en esta noche yo quiero orar por Francisco, por Javiera y por Marianita, Señor. Pon tu mano en ellos, cércales con tu protección, Padre Celestial.
¿Y qué estoy haciendo? Estoy meditando en las Escrituras. Estoy orando tal como las Escrituras dicen, orar por mis hermanos, ¿se da cuenta? Entonces eso tenía el salmista. El salmista, estamos viendo, tenía esta aspiración, ¿verdad? Entonces el versículo 6 otra vez dice, cuando medita en ti en las vigilias de la noche. ¿Entiendes? Entonces, y también, versículo 7, él estaba convencido de qué, versículo 7, dentro de esta aspiración, él estaba convencido de que Dios obviamente era su socorro, porque dice, ¿por qué voy a hacer estas cosas? ¿Por qué voy a meditar en tu palabra? ¿Por qué voy a pensar en ti? ¿Por qué voy a alabarte a ti? Porque has sido mi socorro, ¿entiendes? ¿Y qué significa socorro? O sea, mi ayuda. ¿Quién es nuestro socorro en este tiempo? ¿Entiendes? En este tiempo nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestro protector es el Señor. Y en Él tenemos que confiar. Y eso es lo que David hacía. Estoy en el desierto. Él estaba desamparado. Él estaba fuera de su palacio. Él estaba siendo perseguido. Pero aún con todo eso Él sabía. Y le dice, porque ha sido mi socorro. Y dice, y así, porque ha sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. O en la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Pues tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tus alas. Eso es lo que está diciendo. ¿Entienden? Entonces eso, y no solamente esto, dice, la segunda razón de por qué iba a alabarle, iba a meditar en las Escrituras, era, ahí el versículo 8 cuando dice, está mi alma pegada de ti, perdón, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Fíjate, hay dos cosas que dice. Primero, tú has sido mi socorro, tú eres mi socorro y tu diestra me ha sostenido. Entonces, lo que está diciendo, o mi alma se aferra a tu mano derecha, porque tu mano derecha me sostiene, o mi vida entera está unida a ti, porque tu diestra me sostiene. Y claro, ¿qué es lo mejor? ¿No es estar a la diestra de Dios o ser sostenido por su mano? ¿Entiendes? Entonces eso sabía David. Entonces, por lo tanto, estamos viendo, en primer lugar hemos visto los anhelos del salmista, o el anhelo del salmista, un anhelo ardiente de volver a Dios, de estar con Dios, de buscar a Dios, un anhelo de verle, de alabarle, un anhelo de bendecir, de adorarle a Dios. Y luego la aspiración del salmista, que cuando él vuelva, él sabía que su alma iba a ser saciada, él sabía que su alma le iba a alabar, él sabía que iba a meditar en su lecho, y él sabía que se iba a acordar de Dios ahí antes de dormirse. ¿Por qué? Porque estaba convencido que Dios era su socorro y porque la diestra del Señor le había sostenido. Ahora finalmente vemos en tercer lugar el afán del salmista. Versículos 9 y 10, él tiene una solicitud para sus perseguidores ahí, ¿verdad? Y dice ahí, versículos donde estamos, 9 y 10. Yo voy a leer todo y vamos a explicar. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Claro, porque están luchando contra Dios. Entonces, ¿qué dice? Señor, este es mi afán, esta es mi petición, para los que han buscado para destruir mi alma. O sea, lo que está diciendo el Señor, sabe que yo no me voy a vengar, hazlo tú. No encontramos en la Biblia cuando dice, no os venguéis vosotros mismos, porque mía es la venganza, dice el Señor. Entonces Él sabe eso. ¿Y qué dice acá? Yo sé, Señor, que los que me persiguen serán destruidos a filo de espada, o serán entregados a la espada. Eso es lo que Él sabe, ¿entiendes? ¿Y qué más sabía Él cuando estamos hablando de esta cosa? Él decía, serán la porción de los chacales, o los chacales eran como unos lobos que iban a devorar. Él sabía que los que le persiguen, los que persiguen a los hijos de Dios, o los que persiguen a los cristianos, siempre van a terminar mal, ¿entiendes? Y de eso es lo que sabía David, y eso es lo que nosotros también debemos saber, ¿no? Y cada vez que a ti te persiguen, en realidad a ti no te están persiguiendo a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 9, ahí encontramos a alguien que estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Y quién era ese alguien que perseguía a los cristianos? Ese era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un inconverso, era un judío, un rabino, un maestro judío, no convertido. Y odiaba a los cristianos. Dice hasta los dientes, ahí se rozaban entre sí. Entonces, ¿él qué hacía? Asolaba la iglesia. Asolar, ¿qué quiere decir?
o sea, destruía por completo a los hermanos ahí. Entonces los entregaban en la cárcel, algunos están muertos, qué sé yo. Entonces, es interesante cuando él va a Damasco, está yendo camino a Damasco ahí. Damasco, ¿qué era? Jerusalén, y al norte está Damasco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está yendo a Damasco? Porque en las sinagogas de Damasco, en ese lugar, habían creyentes también, y él sabía eso. Entonces, ¿ellos qué querían? Ellos querían, obviamente, impedir que el cristianismo se expandiera. Entonces, camino ahí, de pronto, se le cruza el Señor Jesucristo. Y le empieza a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una voz le dice, y Saulo dice, Señor, ¿quién eres tú? Yo a ti te persigo, yo persigo a estos cristianos tarados, qué sé yo, ¿no? Entonces le dice, no, dura cosa es dar, cosas contra el aguijón. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos da a entender ahí? El hecho de perseguir a los cristianos era perseguir a Dios. ¿Se da cuenta? Era perseguir a Dios. Y él inmediatamente se da cuenta, dice, wow, no sabía, acabo de enterarme. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué quieres que haga, Señor? Él se asusta. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Cada vez que alguien nos persigue, en realidad está persiguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que acá el salmista está diciendo. ¿Cómo iban a acabar sus perseguidores ahí? Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. ¿Ven? Así, eso es lo que dicen las escrituras. Entonces, y eso es algo que debe consolarnos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, pues los gobiernos, los políticos hablan de perseguir a los cristianos, hablan de cerrar las iglesias y todo eso, hablan de quemar las iglesias y todo eso. Acuérdate una cosa, eso es pelear contra Dios, eso no es pelear contra nosotros. Aún si nos lastiman a nosotros, aún si nos quitan la vida a nosotros, simplemente están peleando contra Dios. Por eso dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es como tirar patadas a una lanza, algo agudo. Y cuando uno da patadas a algo agudo, uno sale lastimado. ¿Entiende? Entonces sabía el salmista, por eso dice ahí eso. Y el versículo 11 ya dice, pero el rey se alegrará en Dios. ¿Nosotros en quién nos alegraremos? En Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Entonces, para ir concluyendo, la pregunta es en esta noche, ¿cuál es la actitud con que tú vas a enfrentar esta situación complicada? Nosotros no podemos cambiar las circunstancias, como te decía, pero nosotros sí podemos decidir cómo enfrentar a las circunstancias. Podemos enfrentarlos como David en el Salmo 63, que en el desierto él decidió buscar y alabar al Señor. O podemos enfrentar como aquellos perdedores, quejándonos, culpando a otros de todo eso. ¿Te has dado cuenta? Siempre los perdedores culpan a otros. Nunca asumen sus responsabilidades. Nunca hay un espíritu de reconocer, ¿entiende? Los perdedores siempre se quejan de todo, siempre culpan al resto, ellos nunca tienen la culpa de nada. Eso es algo que no le agrada a Dios, ¿entiende? En lugar de eso, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? En lugar de eso es alabar al Señor y decir, Señor, ¿sabe qué? En esta circunstancia que es súper complicada, Señor, en esta circunstancia que es difícil, Señor, ¿sabe qué? Yo te quiero alabar. Yo tengo un anhelo de buscarte con todo mi corazón. Yo tengo un anhelo, Señor, de adorarte a ti. Yo tengo un anhelo de humillarme ante ti. Si vamos con esa actitud, obviamente Dios en el cielo, o Dios, o Cristo se acerca, nos toca el hombro, o el Espíritu Santo en nuestro corazón está contento. Y tenemos la victoria en Dios. Por lo tanto, en esta noche, una vez más, hemos visto el anhelo que tenía David allí en el desierto. Fue adorar a Dios. Te pregunto, ¿cuál es tu anhelo en este tiempo? Este tiempo lo vamos a comparar, esa figura del desierto. Estamos en una especie de desierto. Estamos encerrados, a veces queremos salir y no podemos hacerlo. Pero ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Te invito en esta noche para que tú medites en las Escrituras y para que tú y yo oremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Agradecemos tus bendiciones. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos el anhelo que tenía David, Padre Celestial, en esta situación súper complicada, Señor, de donde su propio hijo se había levantado contra él.
y capítulos antes habían pasado cosas trágicas en su familia, Señor. Y él obviamente tiene que huir del palacio hacia el desierto de Judá. Y estando en el desierto, el Padre Celestial, él perdió todas las comodidades del palacio y él ya era un anciano. Él no se quejó, él no te culpó a ti. Él, Señor, hizo una decisión de tener un anhelo en su corazón, de adorarte y alabarte a ti. Pon ese anhelo en nosotros, Padre Celestial, y ayúdanos a servirte de corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, y líbranos de todo mal, Padre Celestial. Tú cércanos con tu protección, Señor, y tú glorifícate en nuestras vidas. Te pido de una manera especial por mis hermanos. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, no se olviden, a las 10 de la noche oramos. El texto guía para esta noche es el Salmo capítulo 24. Y por favor, en sus oraciones incluyan a Francisco, a Javiera y la Marianita. Bueno, a toda la familia del hermano Iván. Obviamente oremos por todos. Amén. Y también yo mando un abrazo al hermano René. Está compartiendo algo maravilloso que ha sucedido en estos días en su familia. Así que un abrazo para mi hermano. Y también un abrazo para Paulina y su familia. Muchas gracias por la Pauli. Bueno, por mi hija Darlencita, gracias. Ya ustedes saben a lo que me refiero, a mis hijos, muchas gracias. Y también, ¿cómo se llama? Yo quiero pedir también oraciones por mi familia. Estén orando por nosotros. Muy bien, Dios los bendiga y nos vemos el día jueves.